Hola, soy Jorge Maciel, médico especialista en ginecología y obstetricia, militante provida, y creo oportuno hacer un video el día que se legalizó el aborto en Argentina para reflexionar un poco de lo que sucedió, para tomar conciencia de dónde estamos parados. Y me voy a centrar en 3 puntos. ¿Qué implica esta ley? ¿Cómo llegamos a este punto y qué podemos hacer de ahora en más? El video no va a ser corto porque quiero tomarme el debido tiempo para explicar bien todo. Así que si están esperando un video de 3 minutos, ni se gasten en verlo. Voy a tratar que por lo menos sea de 10 minutos. Primero y principal, ¿qué implica esta ley? Desde lo técnico legal habilita el aborto por el solo pedido de la mujer hasta las 14 semanas. Y después de las 14 semanas permite el aborto bajo causales que son difíciles de demostrar y muy manejables. Casos de riesgo de vida, riesgo de salud bajo el concepto integral, que eso ya hablamos mucho, violación sin necesidad de una denuncia, o se abre las puertas para finalizaciones de embarazo a cualquier edad gestacional en un país muy mal organizado, donde la mayoría de los médicos, sobre todo los tocos ginecólogos, estamos en contra de esta práctica y seguimos estando en contra por más que exista la ley, y donde se tuercen muchas cosas, se truchan muchas cosas. De todas formas, eso es tema para un video aparte. Eso es lo que implica la ley. Ahora, ¿qué implica políticamente? Así como sucedió con la ley del aborto, que encuestas daban que el 80%, 90% de la población en algunas provincias estaba en contra del aborto y los senadores votaron igual, a nosotros nos habla de que la representatividad ciudadana no se expresa en la casta política, ni en lo que hace el Ejecutivo a cargo del presidente, los gobernadores, los intendentes, ni lo que se hace en el legislativo en manos de los diputados y senadores. Para ir al caso de la provincia de Río Negro, los 5 diputados votaron por segunda vez a favor del proyecto de aborto, igual que en el 2018, y los 3 senadores también hicieron lo mismo. O sea, los 7 legisladores nacionales de Río Negro desconocieron la existencia de la militancia provida, desconocieron la existencia de nosotros, de nuestras ideas, de nuestros principios, y terminaron haciendo lo que a ellos les parecía, por intereses políticos, por intereses personales, por cuestiones ideológicas inherentes a la manera de pensar que cada uno de ellos tiene. Pero no cumplieron con una premisa fundamental: ser representantes del pueblo. Y si hay una parte del pueblo, que creo yo que es la mayoritaria, que no se vio reflejada a la hora de votar, esa función no la cumplen. Significa que a la hora de votar, a los diputados en su momento y a los senadores ahora no le interesó quiénes llevaban más gente a las marchas, qué es lo que posteábamos en redes sociales. No les interesó los documentos, las cartas, los mensajes que les hicimos llegar con todos nuestros análisis del proyecto y de los efectos que iba a tener en la Argentina. No les interesó. Esto nos marca un punto de inflexión, que la casta política en su mayoría va por un lado y que los intereses y necesidades del pueblo van por otro. Y eso nos tiene que hacer pensar que lo que sucedió con la ley de aborto puede suceder con cualquier otro tema. Ejemplo, el régimen de jubilación, que llevó a que los jubilados hoy en día perdieran aumentos que ya de por sí eran paupérrimos con el sistema de Macri. Por ejemplo, que se legalice la quita indiscriminada de recursos para la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. O sea, no les interesa qué es lo que la gente necesita o qué es lo que sus respectivas provincias necesitan. Los diputados y senadores van a votar como quieran. Eso nos está marcando algo y ya lo vamos a analizar más adelante. Ahora, ¿cómo llegamos a este punto? Muy fácil, por culpa nuestra. Nos criamos históricamente con la idea que el ciudadano de bien no tiene que involucrarse en política.
y dejamos abiertas las puertas de la política, los puestos de poder donde se decide en Argentina, para gente que es corrupta e incompetente en la gran mayoría de los casos. Gente que quiere los cargos por el sueldo, por los privilegios, por las relaciones, por el poder, no para servir al pueblo. Lo dije ayer en varias ocasiones en mis redes sociales y lo voy a decir de nuevo. En la antigua Grecia era mal visto que un ciudadano no se formara en política y no participara en política, no participara a la hora de decidir qué se hacía, qué leyes se votaban y hasta inclusive en la administración de la justicia, porque formaban parte de los tribunales. Hoy en día en Argentina nosotros los ciudadanos somos meros espectadores de nuestra realidad, de nuestra propia vida. Cedemos nuestro dinero a través de los impuestos y no vemos cómo se utiliza. Estamos impávidos con cada medida que toma el presidente, que toman los gobernadores y no hacemos nada. A lo sumo alguna que otra protesta. Pero ¿le impedimos de alguna manera que voten leyes que no nos gustan? No. ¿Le impedimos de alguna manera que gasten nuestro dinero de una manera incorrecta, de una manera deshonesta, que llenen de ideología los contenidos de los programas de salud, educación, o que metan la pata una y otra vez? No, no se lo impedimos. Y los políticos lo saben. Por eso se toman las libertades que se toman. Porque nosotros no coaccionamos. Y no estamos en una democracia. Porque la democracia es el gobierno del pueblo y nosotros no participamos ni en el poder ejecutivo, ni en el poder legislativo, ni mucho menos en el poder judicial. Somos meros espectadores por nuestra propia culpa. Y acá viene el tercer punto que quiero desarrollar en el video. ¿Qué podemos hacer de ahora en más? ¿Qué es lo que podemos hacer? Cambiar nuestra actitud. Participar en política. Aquellas personas que están dispuestas a servir a la patria, personas honestas, probas, con buenos proyectos, que participen en política. Porque es en política donde se corta el queso. Fueron los políticos los que votaron esta ley, fueron los políticos que presentaron esta ley. Son los políticos los que toman las decisiones. O nos metemos en política y ocupamos los puestos que merecemos por derecho, o vamos a seguir siendo títeres de personas nefastas que no les importa nuestro bienestar. Desde el sector provida, formar partidos provida. Conseguir los afiliados necesarios para ser reconocidos como partidos políticos a fin de participar en las elecciones con candidatos, principalmente para los cargos legislativos nacionales. Hablo de diputados y senadores nacionales. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Formar partidos políticos pro vida, porque ya vimos lo que pasa en los partidos ya constituidos. Infiltran de verde, infiltran de progre, infiltran de socialista los partidos políticos y no tenemos que votar. Va a tomar mucho tiempo, mucho tiempo, pero es el camino correcto, porque en un sistema partidista como el sistema político argentino, si no contamos con un partido político para poder participar en las elecciones, estamos condenados al fracaso eterno. Yo, por mi parte, que vivo en Río Negro, me afilié a Cruzada Renovadora y necesitamos juntar 2.500 afiliados para que nos reconozcan en esta provincia como partido, porque es un partido que ya tiene 60 años. En otras provincias se formarán el mismo partido político o se formarán otros. Pero es nuestra obligación participar en política para sacar a la lacra que nos está sometiendo a todas estas medidas nefastas que van pudriendo poco a poco el país, que va pudriendo poco a poco la cabeza de la gente, la cabeza de la juventud sobre todo, y que nos quieren forzar a vivir de una manera que no es la manera que caracterizó a la República Argentina. O participamos en política activamente o nos quedamos afuera de la toma de decisiones. Es asunto nuestro decidir ser protagonistas o meros espectadores. Y que haya salido la ley me da la razón en lo que les estoy diciendo. Nada más. Muchas gracias.